Buen día. Hoy vamos a hablar acerca de la síntesis de proteínas. El grupo está conformado por Sergio Alejandro Parra, Brian Steven Pachón y quien les habla, Lady Xiomara Sarmiento. En el descubrimiento de la síntesis de proteína se destacaron tres investigadores que trabajaron de forma independiente en el estudio sobre aspectos del código genético. Este es el caso, por ejemplo, de Marshall Ward Nirenberg, quien descubrió la primera palabra nucleótida mediante la secuencia de tres moléculas de uracilo que codificaban el aminoácido fenilalanina. Por su parte, el Dr. Har Govind Khorana demostró que el ácido ribonucleico con 3 unidades repetidas producía 2 aminoácidos alternativos. Y por último, el Dr. Hawley descubrió la conexión directa entre el ARN mensajero y las proteínas. Estos investigadores comprendieron cómo se produce la traducción del ARN a códigos proteicos. Ahora vamos a pasar a hablar de la duplicación del ADN. Antes de dividirse, una célula debe duplicar su ADN, de tal forma que las dos células resultantes posean una copia completa. La duplicación del ADN es posible gracias a su estructura de doble hélice, con dos cadenas complementarias. Cada una sirve de molde para fabricar una nueva. Durante la duplicación se separan las dos cadenas de ADN y se van añadiendo nucleótidos adecuados, es decir, complementarios a cada una de las hebras separadas. Así se forman dos cadenas nuevas idénticas a las originales. A pesar de que el proceso parece bastante simple, necesita un complejo sistema de proteínas que lo hace posible. En efecto, la duplicación ocurre gracias a la acción de enzimas específicas para cada función. Las helicasas separan las dos cadenas de ADN rompiendo los puentes de hidrógeno. Las topoisomerasas hacen girar la molécula a medida que se van replicando. Las ADN polimerasas se encargan de poner un nucleótido correspondiente y las ADN ligasas de unir los nuevos nucleótidos entre sí. Esas enzimas actúan con una gran eficiencia y rapidez. El resultado de la duplicación son dos moléculas de ADN mixtas porque cada una tiene una cadena. Las proteínas son moléculas orgánicas largas y completas hechas de combinaciones de 20 clases diferentes de unidades llamadas aminoácidos. Ahora bien, a una porción de ADN que sirve para la expresión de cierta proteína y que además tiene una secuencia particular de nucleótidos se le conoce como gen. Ahora bien, para que se genere la síntesis de proteínas se deben resolver dos problemas. El primero, el ADN que contiene la información genética no puede salir del núcleo debido a su gran tamaño, y los organelos y las moléculas necesarias para la síntesis de proteína solo se encuentran en el citoplasma. Segundo, dichos elementos citoplasmáticos requieren además de un sistema de interpretación o traducción entre el lenguaje de los nucleótidos y de los aminoácidos. Para resolver estos dos problemas se necesita una molécula intermediaria, que es el ARN, es una copia desechable del ADN. Sin embargo, se utilizan varios tipos de ARN. El primero es el ARNM, que se encarga de llevar el mensaje genético del ADN desde el núcleo hasta el citoplasma. El ARNR se encuentra en el citoplasma asociado a los ribosomas y es donde se lee el mensaje llevado por el anterior ARN. Y el último ARN es el ARNT, que se encarga de asociar dentro del ribosoma los codones del anterior ARNM con sus correspondientes aminoácidos. Ahora les voy a hablar acerca de la transcripción, la cual consiste en el que el ARN es producido del ADN. Aquí, las moléculas de ARN son transcritas de acuerdo a la información codificada en la secuencia de bases del ADN. El proceso comienza de la siguiente forma. Entonces, primero, la enzima ARN polimerasa
y otras proteínas reconocen el inicio de un gen y comienzan a desenrollar el segmento de ADN y separando los puentes de hidrógeno que existen entre las bases complementarias. En segundo lugar, la ARN polimerasa se une a una cadena de ADN utilizándola como molde. Los nucleótidos de ARN forman pares de bases complementarias con la cadena de ADN, que van en una misma dirección. Entonces, la guanina se empareja con la citosina y la adenina con el uracilo. La cadena de ARN en crecimiento se cuelga libremente a medida que se transcribe, entonces el hilo del ADN se cierra nuevamente. El último paso es que la cadena de ARN completa se separa de la plantilla del ADN y el complejo de transcripción se cae. Todo esto sucede en el interior del núcleo de las células. Luego, este ARN mensajero sale del núcleo, viaja hacia el citoplasma directamente a lo que se conocen como los ribosomas para ser traducido en el lenguaje proteico. Entonces, algo muy importante a resaltar es que el proceso de transcripción no es igual al proceso de replicación. La diferencia de ellos es que la replicación hace una copia de ADN y la transcripción hace una molécula de ARN mensajero. Este proceso se divide en 3 etapas importantes, las cuales son la iniciación, la elongación y la terminación. En la iniciación, el ribosoma se ensambla alrededor del ARN mensajero, que se leerá, y el primer ARN de transferencia, el cual lleva el aminoácido metionina y que corresponde al codón de iniciación de la AUG. Este conjunto, conocido como complejo de iniciación, se necesita para que comience este proceso de traducción. Destacar que cada vez que un codón nuevo está expuesto, ocurren diferentes cosas, como son que una ARN de transferencia correspondiente sea una codón. También que la cadena de aminoácidos existente, o sea un polipéptido, se une al aminoácido del ARN de transferencia mediante una reacción química. Y también que el ARN mensajero se desplaza un codón sobre el ribosoma, lo que expone un nuevo codón para que se lea. En la elongación es la etapa donde la cadena de aminoácidos se extiende. En este proceso, el ARN mensajero se lee un codón a la vez y el aminoácido que corresponde a cada codón se agrega a la cadena creciente de proteína. Por último, encontramos el proceso de terminación, que es en la etapa donde la cadena polipeptídica completa es liberada. Comienza cuando un codón de terminación, sea UAG, UAA o UGA, entra al ribosoma, lo que dispara una serie de eventos que separa la cadena de su ARN de transferencia y le permite flotar hacia afuera.